Lo que pase con el consumo es muy importante, y atrás del consumo naturalmente está el empleo y todas las cosas que ustedes conocen. O sea, cuando vemos la demanda interna, ese 4.3 que ha crecido el año pasado, el consumo privado ha crecido muchísimo, 3.8. O sea, más o menos 2,5 puntos de ese crecimiento lo ha dado el consumo. El consumo público es lo que gasta el gobierno en sueldos y salarios y bienes y servicios, ¿no? Sin inversión, y eso es aproximadamente 11-12%, ¿no? Y luego viene el gran tema que nos mueve aquí y que nos preocupa, que es la inversión privada. La inversión privada ha llegado a niveles bastante altos, en algunos cálculos 29%, en otros cálculos 28% del producto. Los países asiáticos que empezaron a crecer fuertemente crecieron con niveles de inversión de 30%. O sea, no estamos tan lejos, y lo interesante es que los que llegamos tarde al crecimiento podemos crecer a tasas muy altas. Y por eso es un poco ridículo que nos estemos congratulando por crecer 4%. 4% con 4% no llegamos a ninguna parte. La economía va a crecer 3%, la economía del mundo, y con 4% no vamos a converger ni en 50 ni en 60 años a ser país desarrollado. Tenemos que crecer lo mismo que crecían los otros países que hoy día han alcanzado el desarrollo cuando tenían el tamaño de nuestra economía. O sea, cuánto crecía Polonia, cuánto crecía Alemania, cuánto crecía Japón, después cuánto crecían los países asiáticos, crecían a tasas de 2 dígitos, ¿no? Entonces 4% no nos sirve, y acá está la inversión. Como ven, el gobierno cree que la riqueza la genera en los ministerios, y en realidad la parte azul les dice que somos nosotros los que generamos la riqueza a través de esta inversión, y vemos cómo ha ido cayendo un poco la inversión y se ha recuperado un poquito. La parte de la inversión pública, por más que quiere el Estado invertir, ni siquiera puede. No llega, ha llegado a 5% con las justas, o 5,5%, debería estar invirtiendo pues 10% al menos del PBI, ¿no? Y sobre todo cuando la inversión privada cae, debería ser lo que se llama política contracíclica, es decir, compensar esto, y no lo ha hecho. Y junto con la demanda que les mostré cómo está compuesta, ha habido otra demanda muy importante, que es la demanda de exportaciones. Y ahí el sector minero ha sido líder, pero también vemos que las exportaciones no tradicionales, que eran nada prácticamente hace 15 años, hoy día son más de 11.000 millones de dólares. Y si uno mira lo que ha pasado el año pasado, hay 3 productitos que nadie sabía que existían, que han sido responsables por exportaciones de 2.100 millones de dólares. Es decir, han pasado a muchos de los metales que nosotros exportamos. ¿Cuáles son esos productitos? Paltas, arándanos y uvas. ¿Quién iba a decirlo, no? Por supuesto, como eso está yendo bien, el gobierno está tratando de malograr esa ley que promovió eso. Antes de hablar de otras cosas, les doy mis proyecciones. Estamos muy bien en inflación, en la segunda fila, y una cosa muy interesante es que los agentes económicos, el Banco Central cada mes le pregunta a empresarios, le pregunta a empresarios, a analistas y a banqueros qué piensan, qué esperan de la inflación. Y esto es muy importante porque en la respuesta se ve que nuestra inflación mentalmente está anclada en 2.2%, 2.3%, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no?
Y eso se debe a que dentro de la desgracia de instituciones que tenemos en el Perú, tenemos una que es de clase mundial, que se llama el Banco Central de Reserva, manejado de manera independiente, no se deja pisar el poncho y es muy difícil que entre cualquier persona rara ahí, porque independientemente de quién sea el presidente, que dicho sea de paso, el presidente que tiene más de una década ahí es una persona de muy alto nivel intelectual, tenemos un staff que maneja el banco. Es decir, podemos poner un bono de presidente y ese banco va a seguir funcionando bien. La cuenta corriente no preocupa para nada, es la 1, 2, 3, 4, cuarta fila. Esas son nuestras relaciones exteriores, ¿no? Nuestra relación con el exterior no solamente son exportaciones e importaciones, sino que también son remesas, utilidades peruanos que mandan dinero acá, empresas que mandan sus utilidades a sus matrices, etcétera, etcétera. Y como vemos, tenemos en la siguiente fila las reservas internacionales que son las más altas del continente. Creo que son de las más altas del mundo en relación al Producto Bruto. O sea, son casi 30% del Producto Bruto. No tenemos deuda externa importante. Esa deuda externa que dice 34 o algo así. Sí, 34,8. Es la suma de la deuda externa que tiene el gobierno más la suma de la deuda externa que tiene el sector privado. Esto en Chile es cerca de 80, 90, ¿no? Porque el sector privado se fondea mucho en el exterior. De ese 34 del PBI, la mitad más o menos es del sector público, la mitad del sector privado. El déficit es una cosa que preocupa un poquito, pero no mucho. Lo cierto es que hemos tenido déficits, hemos tenido superávit por varios años y hemos entrado en déficit. El déficit del año pasado es decepcionante para mí porque no ha sido generado por algo espectacular, sino por la incapacidad del gobierno de gastar, porque querían reconstruir el norte y no han hecho nada. Entonces se planeó 3,5% de déficit, luego como no gastaban, se planeó 3% de déficit y finalmente no han podido más que tener 2,5%. Lo importante del déficit es que converja hacia 1%, que es la meta de la ley de responsabilidad fiscal, y no es importante, pero es importante que decrezca. El problema es que ahora me imagino que se van a poner las pilas, los gobiernos regionales van a empezar a gastar y ojalá que caiga un poquito con gran esperanza. Yo estoy suponiendo que va a caer un poquito. El título dice Global Source Partners, es una cooperativa de la cual yo participo en Nueva York, donde damos asesoría a casi todos los bancos de inversión, y por eso disculpen que está en inglés. El Banco Central se fija mucho en el tipo de cambio por una razón. Se fija mucho porque las hojas de balance de las empresas tienen muchas deudas en dólares y algunas de ellas no exportan, sino que, pero si ustedes miran la región, no hay tipo de cambio más estable que el peruano. Es súper estable, ¿no? Y como ven, el crecimiento es muy variable, pero este año hemos empezado un poco mal, con crecimientos de 1,58 en enero y 2,1 en febrero. Y para decirles más o menos qué cosa es el gobierno en el Perú, es un gobierno que gasta 20,4% ahí en la segunda fila del PBI. Para que tengan en la mente el PBI, piensen que es un poquito más de 200.000 millones de dólares, pero piensen en 200.000, ¿no? Entonces gasta 45.000 millones de dólares. Y una cosa increíble es que esos gastos no financieros, pero tiene que pagar intereses de la deuda que están en la última fila, que es en el Perú 1,4%. ¿Saben cuánto gasta Brasil? 8%.
¿no? Nosotros solo gastamos 1%, porque tenemos menos deuda y unas tasas de intereses mucho más bajas. Por toda esta fortaleza económica de la cual les he hablado, voy a poner mi timer porque en una de esas no los dejo ir a trabajar. Nos ha permitido hacer cosas como, por ejemplo, el año pasado emitir 10.000 millones de soles en soles sin ningún ajuste, o sea, no ajustado por inflación ni nada, a una tasa de 5. Hemos emitido varios bonos de distintos plazos, pero digamos el más caro, cerca de 5.9% sin ningún ajuste, y se lo han comprado en su mayoría extranjeros. O sea, hay confianza en el país, bastante más de la que tenemos nosotros, pero hay confianza en el país. Como ven, el gasto corriente toma bastante, el gasto de capital, que es la inversión pública, no ha llegado a 5%, lamentable, ¿no? Y luego tenemos otras cosas como, bueno, hemos tenido un déficit de 1.1 en el resultado corriente, y después a eso le suman el 1.4 de gasto. ¿No? Como ustedes saben. Y esto se extiende a todos los sectores del país. Es una pena que, por ejemplo, si uno ve que todos los países tienen informalidad, el Perú tiene más o menos 20 puntos de informalidad más que lo que le tocaría tener. O sea, somos los reyes de la informalidad, la hacemos muy bien allí. Hay que decir en defensa de los informales que nos salvaron en realidad en las épocas de hiperinflación, cuando no había servicios públicos. Acuérdense de los generadores de casa, acuérdense del agua contaminada, acuérdense de los apagones. Hoy día esos servicios finalmente están en regla, pero nos hemos quedado con la informalidad. El gobierno desprecia a los informales y los informales desprecian al gobierno, o sea que están empatados. Como ven, la informalidad en distintos sectores es terrible. Donde menos informalidad hay es en la minería, pero sigue habiendo informalidad en la minería. O sea, es el único sector donde la informalidad es menor que la formalidad, ¿no? Pero miren dónde está ocupada la población, ¿no? Está ocupada en micro y pequeñas empresas. Entonces, y la productividad ahí es muy baja. Ustedes han visto los que van en carro a alguna parte, a una playa de estacionamiento, y van a pagar y hay alguien que le agarra el ticket y se lo mete en la rendija, ¿no? ¿Cuánta productividad puede tener esa persona? ¿Se dan cuenta? Entonces, en un extremo está quien trabaja en una mina o quien trabaja en una hidroeléctrica, que puede tener $2 millones de productividad por persona, ¿no? O 1 millón, ¿no? Y por otro lado está una persona que no llega a 300 soles por mes por persona. ¿Cuál es la productividad promedio de la economía peruana? Bueno, dividamos $200.000 millones entre la fuerza laboral y nos sale más o menos $11.000 y pico per cápita, ¿no? Productividad, no ingreso per cápita, sino productividad per cápita, que es bajísima, ¿no? Es bajísima. Y tenemos un problemón en el Perú con el tema de productividad, y me detengo en el tema de productividad porque en realidad es un tema, es el centro de todo, es el centro del crecimiento, es el centro del progreso. Y como ven, si tenemos que la gran empresa tiene una productividad de 100, la microempresa que emplea el grueso de nuestros compatriotas tiene una productividad de 6. Entonces es imposible. Y hay otro problema, es que curiosamente en el Perú no hay empresas medianas. Se preguntan por qué. Empresas medianas son
la espina dorsal de países como Alemania, Mittelstand, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú que no hay empresas medianas? ¿Por qué creerán que no hay empresas medianas? Bueno, nadie puede, pues, de una empresa de 50 trabajadores dedicar a 20 a ir a perseguir a las municipalidades, a SUNATRI, a SUNAT, etc. Es imposible. No hay empresas medianas porque vivimos en la república del permiso y del trámite, ¿no? Y esta cosa ha ido empeorando. Entonces, tenemos una distribución de empresas bien rara, donde es la empresa micro la que emplea el 91% de la población y es informal. Casi no hay formalidad. Solo 9% de estas empresas son formales, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de minería. Estas cosas ustedes las saben de memoria. Somos el segundo productor de cobre del mundo, algo de lo cual no deberíamos enorgullecernos tanto, porque les voy a explicar después por qué deberíamos ser el primero, ¿no? Plata segundo, zinc segundo, y a la izquierda están la posición en Latinoamérica. Primero en oro, segundo en cobre, segundo en plata, primero en zinc, primero en plomo, tercero en estaño, molibdeno, cadmio, etc. Y a la derecha tenemos la proporción en el mundo que nosotros representamos. Y vemos acá una cosa muy interesante, que el crecimiento del PBI se está moviendo mucho con la contribución del sector minero. Es algo que hay que machacarlo. En el instituto todo el día hablamos de eso, pero tenemos que confrontarnos con una industria muy importante, que es la industria antiminera, ¿no? Es una profesión, una religión, una ideología, un negocio, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito.